a nuestro primer invitado. Él es Jimmy Sotomayor, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buen día, estimada Mayra. Un gusto y a la orden para disipar cualquier duda que resulte. La verdad que lo primero que queremos preguntar es la caída del caso Coptel. ¿De verdad se cayó? ¿Regresó a una etapa de repente preliminar, se puede decir? ¿O qué pasó? ¿Pero se cayó totalmente, se anuló por una mala decisión de los fiscales? ¿Qué sucede con ese caso? Correcto. Vamos a explicar para que, en términos simples, para que entiendan qué pasó con el caso Copteles. El proceso penal tiene tres etapas: una etapa de investigación, una segunda de acusación y una tercera de juicio. En este caso ya estábamos en juicio. Ya. El problema resulta que se advierte un vicio de nulidad en la etapa anterior, en la etapa intermedia. ¿Cuál fue? Uno simple y básico. El señor Kimper, que era parte de la investigación o parte del proceso del caso Copteles, dice: oiga, a mí me han acusado y me han pasado a juicio por un hecho que nunca me habían investigado. Y efectivamente eso pasó. José Domingo Pérez investiga por 5 hechos, voy a decirlo de forma metafórica, 5 hechos, pero acusa por 8 hechos, es decir, 3 hechos que nunca fueron objeto de investigación, sí fueron objeto de acusación. Y ese es un grave vicio. ¿Por qué? Porque vulnera, pues, el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio, entre otros. Todo ello ha llevado a que el Tribunal Constitucional le dé la razón y diga: efectivamente, hay que retrotraer el caso a la etapa anterior. Es el momento en el cual se originó el vicio de nulidad, ¿correcto? Pero además, ya en el juicio de la señora Keiko Fujimori se dice lo siguiente: oiga, pero ese vicio de nulidad no solamente ocurrió con el señor Kimper, sino contra todos. Y lo que las juezas dicen en un voto de mayoría, no de unanimidad, sino de mayoría, 2 jueces dicen: efectivamente, no podemos continuar en un mismo proceso en juicio cuando para otros está en etapa intermedia. ¿Correcto? Hay un grave vicio, ¿verdad? Pero eso no la hace inocente a la señora Keiko Fujimori. En lo absoluto, no la hace. Nadie aquí se ha pronunciado sobre inocencia o culpabilidad. Aquí el pronunciamiento ha sido estrictamente sobre debido proceso. Y aquí hay que ser claros, y es un llamado de atención a la Fiscalía. No se trata, pues, de sentenciar por sentenciar, se trata de respetar el debido proceso. Hay que respetar el debido proceso para llegar a sentencias condenatorias de forma adecuada, porque de lo contrario estamos deslegitimando la lucha contra la corrupción. Totalmente cierto, y esto hace justamente de que la señora Keiko Fujimori salga y lo tome como un triunfo, cuando, como usted acaba de mencionar, no se ha declarado ni siquiera culpable ni inocente, cuando los hechos son muy claros, pero lamentablemente si no hay un juicio de por medio que te diga o te dictamine la culpabilidad, no hay nada. Exactamente, a ver, hay que ser claros. Aquí nadie ha hablado de que Keiko Fujimori no haya cometido el delito de lavado de activos en el caso Copteles. Sobre eso nadie se ha pronunciado. El pronunciamiento ha sido única y específicamente sobre el debido proceso. Y el debido proceso en este caso se ha vulnerado. Para llegar a una sentencia hay que respetar el debido proceso. ¿Es correcta la decisión? Sí, es correcta. ¿Eso quiere decir que Keiko es inocente y que no va a llegarse a una sentencia? No, en lo absoluto. Lo que sí quiere decir es que Fiscalía está haciendo mal su trabajo y esto va a demorar más hasta llegar a una sentencia. ¿Usted cree que por el hecho de haberse ensañado tanto con el caso de Copteles de la señora Keiko Fujimori, hubo un mal manejo de la situación legal por parte de los fiscales? Estoy convencido de que, y hay que decirlo con nombre y apellido, José Domingo Pérez tomó el caso tan personal que perdió objetividad. ¿Lo politizó? Lo politizó, por supuesto, lo politizó. Tanto así que incluso no es el primer recurso que se declara fundado en contra del actuar de la Fiscalía. Recordemos el caso Arsenio Oré, mismo caso Copteles, donde el Tribunal Constitucional, a partir de una acción de amparo, señala, pues, que el fiscal pierde objetividad y lo sacan del caso Arsenio Oré. Ahora retrotraen el caso. Imagínense, un caso con 7.000 pruebas, ya estaban avanzando a duras penas. Ahora, ¿cuánto tiempo más nos va a tomar, ¿no? Y eso es un gran perjuicio para la ciudadanía o para todos los peruanos, porque lamentablemente le dan chance a la señora Keiko Fujimori de poder postular, ¿verdad? Por supuesto, no está impedida en lo absoluto y para que te hagas una idea, este proceso para que llegue a una eventual sentencia condenatoria, por lo menos nos va a tomar 5 años más.
5 años más, y esto se puede declarar también en prescripción. 5 años más para que llegue a una sentencia de primera instancia. Bueno, por el tema de las penas, es muy difícil que ella alcance la prescripción, porque la imputación es por organización criminal, es por lavado de activos, las penas son muy elevadas. Para que alcance el tema de prescripción tendría que pasar más de 30 años. Eso está muy lejos, pero sí demora, pues justicia que demora no es justicia, ¿no? Entonces, no sabemos además qué es lo que vaya a pasar de aquí en adelante respecto a la modificación de las normas. ¿Cuántas normas se han modificado y han cambiado el escenario, ¿no? Imagínense un posible gobierno fujimorista. Algunas normas nos van a sorprender, ¿no? No, las normas, la verdad que la Constitución al menos la han cambiado con más de 70 leyes, más de 70 normas, artículos, y eso, la verdad, perjudica muchísimo al país, porque justamente, hablando de otro tema, pero antes, sin mencionar que la señora Keiko Fujimori no es inocente ni culpable, los hechos lo dicen y ya lo mostraron. Ustedes como ciudadanos, como televidentes, pueden sacar sus propias conclusiones. Que hubo mal manejo del Ministerio Público, de los fiscales, porque politizaron esta situación es otra cosa, pero tampoco que festeje mucho, porque que mucho festeja, luego lamenta. Hay ahora esta supuesta componenda entre el Ejecutivo y el Legislativo para seguir dilatando la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia. Yo tengo ahí una postura clara. Creo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo verdaderamente quieren un cambio, una nueva introducción de la detención preliminar judicial. Y voy a explicar por qué, no es un simple parecer. Cuando se deroga la norma de detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, lo hacen de forma de contrabando, vamos a llamarlo así. Y lo voy a decir por qué. Porque no lo hacen una norma como tal, sino lo hacen en una disposición complementaria, dejando sin efecto, tratando de que pase desapercibido. Y cuando ya se dan cuenta, dice, uy, yo no me había dado cuenta de eso, no nos advirtieron. Tantos congresistas con un equipo detrás y no se dieron cuenta, eso no es creíble. Primer punto. Segundo punto, cuando nuevamente tratan de reponer la norma que proponen el legislativo es una norma genérica, es una norma que no se ajusta a los estándares que requiere la detención preliminar judicial. Segundo punto. Vamos al tercer punto. Cuando tiene que observar el Ejecutivo, las observaciones que hace el Ejecutivo lo pudo haber hecho desde el primer día, pero claro, esperan hasta el último día, faltando pocos minutos para que se queden sin plazo, y ahí recién observan. ¿Por qué? Y la respuesta es claramente que quieren dilatar. Y ahora, como han observado, esto tiene que volver al legislativo para que respondan. Pero, oh sorpresa, el legislativo se va de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a estar sin detención preliminar judicial? ¿Y esto cuánto afecta a la población, a todas las personas? Porque estamos viendo que casos que deberían ser ya avanzados no se puede justamente por ese tema. Efectivamente, la detención preliminar judicial es una figura fundamental, importantísima en la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la detención preliminar judicial es capturo a una persona para realizar actos de investigación que no se podrían realizar con esta persona fuera. Por ejemplo, tomar cierta declaración, por ejemplo, determinado allanamiento o realización de actos de investigación, repito, que no se pueden realizar con la persona investigada fuera. Hoy no se puede hacer eso. Entonces, obviamente, esto impide que la justicia siga avanzando. Y lo que han hecho para poner en autos a la población sobre las observaciones a esta norma son las siguientes. El Ejecutivo le dice al Legislativo, oiga, pero tú lo que me estás haciendo es replicando los requisitos de la prisión preventiva, y cuando la detención preliminar tiene otro fin. Y eso es cierto. Lo que nosotros criticamos es el tiempo que se han tomado para hacer esta observación. Esta observación la pudieron haber hecho desde el primer momento. No había necesidad de que pasen 15 días para que recién hagan esta observación, teniendo además ellos todo un equipo pagado con nuestros impuestos para que hagan este trabajo. Entonces, claramente yo observo una intención dilatoria de promulgar nuevamente la detención preliminar judicial, que dicho sea de paso, tal como lo había propuesto el Congreso, no era correcto tampoco que la aprueben. El problema fue, repito, que las observaciones demoraron mucho.
Pero ¿cómo no poder aprobar algo que ni ellos mismos conocen? Efectivamente. Los congresistas, yo no sé por quién están siendo asesorados. El dinero que se les paga a los asesores, señores congresistas, es el dinero de todos los peruanos que pagamos impuestos y al parecer para asesores, congresistas ineficientes que no tienen ni siquiera la capacidad de poder no darse cuenta de cuánto afectaría esto, cuántas personas delincuentes que están en las cárceles por organizaciones criminales han salido y han tomado esta ley no justamente para beneficiarse. Y esto es muy grave porque se estaba pensando que se está dilatando o se está presumiendo en ese caso que se está dilatando justamente por proteger al vocero de la presidenta Dina Boluarte, Freddy Hinojosa, quien tras el allanamiento, como mencionaba incluso el Ministerio Público, ya debió haber tenido detención preliminar. El claro ejemplo es el caso del vocero, ¿no? Porque si la norma hubiese estado vigente, él hubiese podido ser detenido. Como no estaba vigente, a pesar de que hubo un pedido, no se podía dar. Entonces, claramente aquí hay una acción dilatoria, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Ambos poderes pareciera que no tienen la intención pues de promulgar nuevamente la ley de detención preliminar judicial, y si la quieren hacer mal, no entienden la institución procesal, no sirve pues para meter presa a la gente porque muy probablemente haya cometido un delito. Esa no es la finalidad. La finalidad es encarcelar a alguien para realizar actos de investigación que no se podrían realizar si es que esta persona está fuera. Esa es la finalidad de la detención preliminar judicial, y eso no lo entienden o no lo quieren entender. ¿O lo han hecho políticamente con alguna intención? Yo creo que va por ahí, porque, a ver, son tantos congresistas, tantos equipos técnicos, y no se pueden dar cuenta de eso. Yo no creo que es un tema de incapacidad, también hay seguramente, pero yo creo que más hay un tema aquí de interés político, ¿no? Wow, la verdad que esto es lamentable. Ahora, otro de los casos que ayer nos sorprendió justamente es porque la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales decidió revocar la resolución número 2 de la fecha 17 de noviembre del 2024, emitida justamente por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público y en consecuencia impuso mandato de prisión preventiva para los investigados, ¿no? Nicanor Boluarte, también está el señor Marreros, Jorge Luis Ortiz, Griselda Herrera Vázquez y Jorge Chingay Salazar. Revocaron la detención, quiere decir que ahora ya no está como un prófugo ni va a ser perseguido político. Correcto, se levanta la requisitoria y se ordena su inmediata liberación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Una vez más, el juez Richard Concepción Carguancho comete un abuso. Una vez más, el juez, que se hizo conocido por encarcelar a la gente, ha cometido un abuso. No lo digo yo, lo han dicho diversas salas superiores de la Sala Penal Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Que con el ánimo de dar la impresión de que se está haciendo justicia, de que se está avanzando en los casos, de prisión preventiva. Y eso es equivocado. Los casos no se ganan con prisión preventiva. Los casos se ganan con sentencias condenatorias. Entonces, los fiscales, en vez de preocuparse de pedir prisiones preventivas, tienen que preocuparse de realizar buenas investigaciones, casos sólidos que lleven a juicio y que posteriormente terminen en sentencias condenatorias. Y eso no estamos viendo. ¿Qué es lo que genera? Que los corruptos, que todavía no han sido declarados como tal por la justicia, pero que a todas luces vemos los actos de evidencia, aprovechen estas situaciones. Entonces, aprovecha estas situaciones y claro, ¿cuál es la percepción del público? Ah, esta persona era inocente. No se confundan. Lo que el Poder Judicial no ha dicho que esta persona sea inocente. Lo que ha dicho es que no se cumplían con los requisitos de la prisión preventiva, que es diferente a determinar responsabilidad penal. Eso se verá después. Pero para que se llegue a una sentencia condenatoria con responsabilidad penal, el fiscal tiene que hacer un buen trabajo. Y el juez no tiene que permitir abusos. Investiguemos en libertad. No hay ningún inconveniente con ello, a menos que se advierta verdadero peligro de fuga o verdadero peligro de obstaculización. Pero no solo eso, sino que también la imputación de la Fiscalía tiene que ser concreta, con hechos concretos. Y eso no ha habido en este caso. Lo que ha dicho en buena cuenta es, ¿tú le imputas tráfico de influencias?
al señor Nicanor Boluarte y compañía, pero no has detallado cómo habría traficado influencias, ante quién había traficado influencias. Y esos detalles son importantes para ejercer defensa. Ese ha sido el motivo por el cual se ha revocado esta resolución. Al revocarse esta resolución, ¿cambia en algo la situación legal que está llevando el señor Nicanor? Y yo mencionaba hace un momento, perseguido político, porque así lo llaman ellos, ¿no? Que no es un perseguido político, porque como lo acabas de decir, se está investigando, pero a todas luces vemos los hechos casi concretos que solamente la justicia le falta dictaminar, pero ya los televidentes sacarán sus propias conclusiones ante tanta evidencia que hemos visto. Lo único que cambia es la situación jurídica respecto a su proceso en cuanto a la libertad, es decir, va a llevar su proceso en libertad. Por lo demás, la investigación debe seguir y desde aquí el consejo tendría que ser para la Fiscalía: concéntrate en realizar una buena investigación, de recabar buenos elementos de convicción, que los hay seguramente, y no te fijes tanto pues en el tema mediático. Yo creo que últimamente han estado los fiscales y los jueces fallando más para la prensa que para la justicia, y eso lleva a que se cometan abusos, vicios, y los corruptos, verdaderos corruptos, aprovechen esta situación para luego victimizarse, ¿no? Para que digan, ya ven, ya se han dado cuenta que a mí me han metido preso con una injusticia, y traten de modificar pues la opinión pública, ¿no? Hace unos días teníamos al doctor Martín Salas, que nos comentaba, y la verdad que esto es preocupante, que justamente se verá en marzo-abril, en el Tribunal Constitucional, es el caso de la señora Patricia Benavides, que podría, como vemos que el Tribunal Constitucional le dice sí señora al Congreso, retomar el poder de la Fiscalía. ¿También podría ser de la Nación? Eso sería grave y sería equivocado desde el punto de vista no solamente legal, sino constitucional. ¿Por qué? Porque ya hubo un nombramiento posterior de una nueva fiscal de la Nación, y no correspondería que se le dé nuevamente el puesto, repito, porque ya hubo una nueva elección, votaron los fiscales supremos y ganó en un nuevo procedimiento. No se podría retrotraer. La verdad que esto es lamentable. Hay tantos casos que hablar, doctor, muchísimos, como por ejemplo los casos que también se están viendo en el Congreso, algunos suicidios o asesinatos que se podría dirigir también al alto poder. ¿Cuál es la posición que usted tiene? Me parece preocupante, grave. No solamente vemos a posibles asesinatos, vemos una posible red de prostitución que se ha denunciado. Un congresista denunciado también por violación. Efectivamente, esos son hechos graves que no solamente atentan contra la imagen institucional que ya está dañada del Congreso de la República, sino que lo preocupante es que se está involucrando a mujeres, ¿no? Que hay que decirlo como tal, ya son consideradas población vulnerable en este país, además que es claramente machista, ¿no? Entonces, y he escuchado comentarios desagradables, desatinados de congresistas que tratan de culpar pues a las víctimas, ¿no? Eso resulta claramente grave y dañino, sobre todo viniendo de representantes. De cierta manera, y no les permiten de repente de tener una mayor colaboración con la justicia. Por supuesto, y además lo que lleva a eso es a que víctimas que todavía no han denunciado no denuncien, porque cuando denuncien el congresista va a salir y va a decir, oye, pero ha sido culpa de la víctima, ella lo ha provocado, y eso es completamente desagradable, y rechazo desde aquí la postura de esos congresistas. Ojalá que el congresista Edwin Martínez pase de la etapa de estado de salud en la que se encuentra, por el cual decidió no darnos una entrevista. Ojalá podamos tenerlo sentado para ver si verdaderamente opina que la responsable de una violación es la mujer porque tomó y porque prácticamente se mareó. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué congresista? Ojalá pueda darnos una entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias.